Hola, muy buenas. Saludos desde la cálida Asunción. Soy el profesor Orlando Pérez, integrante del CESPE Paraguay, y quería en esta fiesta de los proyectos y de la investigación que se ha desarrollado con tanto éxito, también poder colaborar desde esta óptica de la investigación educativa orientado a estudios para la mejora teórico-práctica en nuevas zonas de sentido. Eh, el trabajo lo hemos desarrollado, queremos ya invitar a los colegas de todo el CESPE, de todo el mundo, de todos los CESPE que están conformándose y consolidándose a participar, a colaborar, a llevar adelante junto con la profe Betania Pérez en Masa este proyecto en el cual lo que queremos hacer foco en una perspectiva de innovación que quisiera ir eh, mostrándole y tiene que ver con pensar en clave de investigación. Sí, estamos hablando de proyectos, pero pensar en claves de investigación en el sistema educativo, buscar nuevos espacios de conocimiento, correcto, pero identificar sobre todo disonancias cognitivas en relación con marcos referenciales tanto pedagógicos, andragógicos y autagógicos, y pensar además en el sentido, en lo que significa, en lo que referencia como importante, en la creatividad e innovación educativa que además de renovarse, puede en esta consideración rescatar antiguas prácticas con nuevas aplicaciones, con nuevos propósitos. O sea, la idea es poder trabajar este foco en la investigación a través de la mirada de proyectos, entendiendo al nuevo sentido como aquello que renueva los procesos de educación en cualquiera de los niveles del sistema educativo, en cualquier lugar, en cualquier localidad, en cualquier ámbito, con cualquier método de investigación, pero que nos permite identificar este aspecto de renovación, este aspecto de innovación y este aspecto de creatividad. La realidad educativa plantea desafíos epistemológicos y de praxis. Por supuesto, también hay desafíos que son más teleológicos y ontológicos, que también pueden considerarse. Y que en la indagación, cuando hablamos de disonancias cognitivas, estamos hablando siempre con los marcos referenciales, aquellos marcos con los cuales nosotros trabajamos la praxis educativa sobre todo y que, como les decía, pueden estar relacionados, de hecho, a aspectos de creatividad e innovación, tanto docente de manera individual como institucional. Y cuando se considere la renovación o el rescate de formas diferentes de actuaciones en el proceso de enseñanza y aprendizaje, en diferentes contextos, en diferentes niveles, en diferentes ámbitos, con diferentes propósitos. El aspecto de la formación que tiene que ver no solamente con el aspecto del aprendizaje institucional en el aula, el aspecto corporativo o el aspecto organizacional, el aprendizaje en las organizaciones, el aprendizaje para las profesiones, el aprendizaje para los oficios, el aprendizaje para enseñar. O sea, hay un conjunto de ámbitos en una enorme complejidad que nosotros podemos tomar como este problema de investigación, como un espacio de oportunidad. Y presentamos una formulación genérica para que después, cuando vayamos viendo en el armado de la cartera de proyectos de investigación, esta formulación del problema general puede precisarse mucho más. Pero en general se enuncia como de qué forma la investigación como método de indagación sobre áreas de innovación educativa identifica nuevas estrategias didácticas y prácticas docentes en espacios de enseñanza y aprendizaje en diferentes contextos y niveles del sistema educativo actual. Ese es el interrogante general. Y el objeto del estudio es la generación, regeneración y transformación de estrategias y prácticas educativas en diferentes contextos y niveles del sistema educativo actual, tratando de identificar estos nuevos aspectos de sentido. Describir estas estrategias sería el objetivo general.
didácticas, prácticas docentes, enfoques educativos utilizados en estos espacios de enseñanza en estos diferentes ámbitos, que va a estar definido, precisado de manera temporal, de manera geográfica, en cada uno de los ámbitos en donde participemos de manera colaborativa en los proyectos y que podamos trabajar con ellos de manera individual, de manera grupal, institucional, a través de equipos multidisciplinarios o transdisciplinarios en términos de complejidad para poder abordar estos aspectos de la innovación educativa. La utilización creativa y de implementación innovadora de teorías, estrategias y prácticas docentes en diferentes contextos, espacios, niveles y áreas del sistema educativo. Y hay la parte importante, con enfoque de proyecto y formato de investigación. Entonces, puede ser que algún proyecto esté o alguna propuesta esté orientada a la modificación. No habría ningún problema de trabajarlo. Para eso tendríamos que adecuarlo. Pero siempre el formato con el que queremos trabajar es el de la investigación, el de la indagación. Cómo un proyecto de implementación puede generar o ha generado cambios. Entonces, el formato es el de proyectos en general porque esa es la esencia de este llamado al taller de proyectos internacionales de CESPE y en este caso la propuesta del CESPE Paraguay, pero el formato de trabajo es de investigación para que podamos ir consolidando nuestras destrezas de indagación y construyendo, fortaleciendo y haciendo cada vez más dinámica la red de investigadores que está justamente propiciándose a través de esta iniciativa. Las tareas de proyecto es sistematizar en proceso creativo las ideas de investigación considerando el contexto, los niveles y las áreas de aplicación. Agrupar proyectos de investigación por afinidad epistemológica, ontológica o metodológica. Referenciación por áreas geográficas, contextos y niveles del sistema educativo. Estructuración de una cartera de proyectos de investigación considerando el alcance, ideas, proyectos en proceso, proyectos concluidos, resultados difundidos y determinación de buenas prácticas en la gestión de proyectos y de investigación. O sea, la idea es justamente esto, trabajar una matriz bien compleja que nos pueda determinar, como en algún momento se habló de un cubo de datos, que nos pueda determinar, por un lado, estos aspectos educativos, tanto epistemológicos, tanto desde el punto de vista ontológico, también del método, los métodos de investigación, que no sea uno solo, en la riqueza de la combinación, en los trabajos individuales que nos pueda servir también para generar una especie de emergente sistémico como para poder trabajar juntos y por otro lado, también la determinación de las buenas prácticas en la gestión de proyectos, porque la gestión de proyectos es una tendencia. No solamente es una estrategia de aprendizaje, sino también es una tendencia en la gestión educativa que tenemos que considerar. Estas tareas de investigación eh, nos va a permitir, como hablábamos de las tareas de los proyectos, estas tareas de investigación nos va a permitir sistematizar los referentes teóricos que fundamenten el proceso de innovación en diferentes contextos de aplicación. O sea, pueden haber mismos referentes, referentes diferentes, referentes que se contraponen. Va a ser muy interesante poder trabajar estos elementos. Sistematizar los referentes metodológicos que fundamenten el proceso de investigación en los contextos donde se aplican, la sistematización de las áreas de educación que podrían ser consideradas como parte de los nuevos sentidos epistemológicos, praxeológicos, la neuroeducación, la educación emocional, la tecnología educativa, las inteligencias humanas y las inteligencias tecnológicas, el autoaprendizaje, o sea, cuando hablamos de nuevo sentido, estamos hablando de nuevas áreas en donde el conocimiento en términos de la aplicación de las estrategias didácticas y sus enfoques, como decíamos aquí, tanto ontológicos, tanto teleológicos, tanto desde el punto de vista incluso de los métodos de aplicación o estratégicos, puedan considerar nuevas formas de entender la educación en estos aspectos de cambio. La constatación de la importancia, validez y pertinencia de los hallazgos. No solamente contrastar, sino constatar
que justamente estos hallazgos son pertinentes al trabajo que estamos haciendo y justamente es la base en términos de esta propuesta epistemológica en términos de generación del conocimiento. Podemos encontrarnos con elementos que no son pertinentes, podemos encontrarnos con elementos que podrían ser extraños, encontrarnos con elementos que podrían ser incluso adecuados o no adecuados en su momento, pero adecuados para otros contextos. Y nos va a permitir, por otro lado, también difundir, también publicar, también aumentar el protagonismo del trabajo que vamos haciendo, tanto en la gestión de proyectos como en la gestión de los procesos de investigación o proyectos de investigación. Las tareas de investigación también, entre las que mencioné, el potencial para generar nuevas áreas de conocimiento, potencial para la generación de nuevos aportes de aplicación práctica y la determinación, por supuesto, de nuevas líneas y áreas de investigación, entre otras que van a ir apareciendo. Las dimensiones en términos de la investigación, eh, inicialmente vamos a considerarla tres, la dimensión ontológica, la dimensión epistemológica, donde está el área de conocimiento, la dimensión ontológica desde el punto de vista de la orientación conceptual y por supuesto la dimensión del método. Cuando decimos del método, en realidad estamos hablando de los métodos porque cada proyecto puede proponer un tipo de método diferente sin necesidad de acoplarse a uno en particular o utilizar el mismo método que otro proyecto está generando para replicar, por ejemplo, tomar un solo proyecto y si hay colaboradores o colegas que dicen, pero ¿y si yo replico esto en mi universidad, replico esto en mi escuela, en mi colegio, y yo estoy en tal lugar y el otro está en tal país? Podemos tener una riqueza enorme. La humilde propuesta de CESPE Paraguay es poder trabajar juntos en este tipo de iniciativas y en este proceso comenzar a generar conocimiento. Contribución a la teoría de esta idea, nuevos enfoques, perspectivas, postulados, proposiciones prácticas, métodos, técnicas, instrumentos relacionados al proceso de enseñanza y aprendizaje. Ese es el foco, básicamente desde la epistemología pedagógica andragógica y eutagógica, significa poder ver estas dimensiones en las cuales eh, solamente para hacer el foco, porque el material también va a estar disponible, tiene que ver con la formación centrada en el formador. En este caso estamos hablando de la formación de niños y adolescentes y jóvenes, la formación centrada en el adulto, ya los jóvenes mayores y los diferentes instancias ya de las personas adultas, y la eutagogía con H o sin H, que tiene que ver con la formación centrada en el autoaprendizaje, que es una de las grandes tendencias en las cuales hoy corremos desde el punto de vista de la formación educativa, considerando sobre todo la educación basada en tecnología. Los principios de la investigación, eh, rigor científico, la validez y la legitimidad en términos, el rigor científico del marco referencial, la validez en términos de la precisión y exactitud para relevar los datos considerando este marco referencial y la legitimidad en términos del análisis de los datos recabados versus el marco referencial. Entonces, estos principios de la investigación, la que está estructurando las dimensiones tanto ontológica, epistemológica y metodológica, nos van a permitir a todos también comenzar a trabajar con un una caja de herramientas, por así decir, en términos del método y también unos diferentes ámbitos en los cuales desde el saber y desde la epistemología podemos ir avanzando. El aporte práctico en la gestión de la cartera de proyectos de investigación. O sea, vamos desde la gestión de los proyectos y cada uno de los proyectos es un proyecto de investigación. ¿Pueden haber proyectos de aplicación? Sí, podrían haber, pero en principio hablamos de proyectos de investigación porque ese es el formato con el que queremos trabajar que puedan incluir trabajos de diferentes tipos, alcances, complejidad, o sea, por ejemplo, trabajos prácticos de investigación, ideas de investigación, trabajos finales de grado, maestría, doctorado, postdoctorado, trabajos de iniciación para la investigación, o sea, que podamos identificar
podamos diferenciar, podamos agrupar y también mantener las diferencias como parte de los aportes. La idea de esta propuesta no es tener un solo método, tener un solo enfoque, tener un solo marco referencial, sino poder trabajar la investigación y a partir de allí, como es la fiesta de césped, hacer una, así mismo, y disculpen la palabra porque lo digo con mucha pasión, con mucha alegría, pero con mucha seriedad y respeto, la fiesta de la investigación. En este caso, siguiendo una propuesta muy específica que tiene que ver con la identificación de áreas de nuevos sentidos relacionados a la innovación educativa. El proceso de diseño de proyectos es bastante sencillo porque es parte de las actividades que tenemos que ir trabajando en la estructuración del proyecto, la determinación de las herramientas y sobre todo el ciclo de vida con el que vamos a trabajar está basado entre lo que es y lo que debe ser, y por eso es tan importante este marco referencial epistemológico, esa es la disonancia entre lo que es y lo que debe ser, en lo que veo y lo que me parece que debe ser, lo que nos va a permitir determinar un problema y a partir de ahí trabajar, en este caso, la idea de investigación. Y cuando hablamos de proyectos, para definir los proyectos, es un conjunto de actividades coordinadas y relacionadas entre sí que buscan cumplir un objetivo específico, resultado, producto o servicio. En este caso estamos hablando como resultado un nuevo conocimiento en el ámbito de la epistemología de educativa, tanto pedagógica, andragógica o eutagógica, referenciado sobre todo al aspecto didáctico, cómo se trabaja esta praxis y establecido, por supuesto, dentro de un tiempo tiene un costo. eh, no estamos hablando acá del costo en términos de si vamos a cobrar o no vamos a cobrar, porque esa no es la idea, sino de tener conciencia de los esfuerzos que hay que hacer para llevar adelante, como para poder decir, yo voy a trabajar en un nivel superior de mayor complejidad, de menor complejidad, voy a trabajar un estudio de caso mucho más acotado, voy a hacer una investigación más amplia, voy a hacer una investigación participante, voy a trabajar un estudio de casos múltiples y, por supuesto, un alcance definido. No podemos hacer todo. La idea, sobre todo, de los proponentes de CESPE Paraguay es poder fungir entre muchas cosas de gestores y de orientadores, como para que podamos ir trabajando los diferentes proyectos, para que puedan tener justamente un tiempo, un esfuerzo conocido e identificado y un alcance definido. El éxito en los proyectos tiene que ver sobre todo con establecer, trabajar sobre los objetivos dentro de este alcance, costo y plazos establecidos. Y también se mide por la calidad del trabajo, el grado de satisfacción de los interesados, que somos inicialmente todos nosotros, todos los que vamos a participar, lo cual implica que se den también beneficios para los cuales fue emprendido el proyecto, para aprender más, para aportar conocimiento, para aportar soluciones también, ¿por qué no? Para aportar a las publicaciones, a las presentaciones, a aquellos elementos que nos permiten a cada uno de nosotros seguir consolidándonos en la especialidad en la que estamos trabajando. Como decía, estos proyectos tienen cuatro elementos, pero nosotros hablamos de la triple restricción en relación a la calidad del trabajo, que eso es lo que vamos a cuidar, que tenga un alcance acotado de limitación desde el punto de vista de la investigación, que, que tenga un esfuerzo conocido. Sabemos que estas cosas no son tan fáciles, no tiene que ver solamente con el valor monetario, tiene que ver muchas veces con la intensidad, la perseverancia, el equipo con el que estoy trabajando y también un tiempo. Y esta triple restricción es la que nos permite a nosotros tener en claro la propuesta. Desde el punto de vista del diseño, es un proceso de elaboración de la propuesta básica a través de pautas. O sea, acá estamos presentando el esquema general y después en la cartera de productos tenemos que ir trabajando de manera individual o agrupada, por así decir, la situación problema, las estrategias, los objetivos, los resultados esperados, las personas involucradas, las técnicas, los métodos que vamos a utilizar. Y lo que realmente nos interesa en este proceso es que aprendamos también a gestionar proyectos de manera inteligente.
Dice, ¿qué significa de manera inteligente? Que podamos tener muchas propuestas y sobre esas tomar decisiones y que por supuesto el proyecto es una hoja de ruta que no asegura el éxito y que hay que hay que empezar a acostumbrarse y seguir acostumbrándose a ajustar, a cambiar, a adaptarse, incluso a modificar y, o, ¿por qué no abandonar? Aunque esa no es la idea, pero establece un nivel de riesgo en términos de lo que son los proyectos, en este caso de la investigación. Y eso mirado desde el ámbito de la elaboración de los proyectos, en términos de gestión, es la combinación de estas herramientas y sobre todo la derivación de las buenas prácticas, que es lo que queremos identificar para la investigación individual, para la investigación grupal, para la investigación interdisciplinaria, para la gestión de proyectos ágiles, gestión de proyectos tradicionales. Hay cosas que solo se aprenden haciendo. Tanto la investigación como la gestión de proyectos, nosotros, por nuestra propia experiencia, partimos de la base de que esto se aprende haciendo. O sea, y voy a usar un ejemplo que es una analogía que a lo mejor podría ser demasiado básica. Yo puedo conocer todas las técnicas para nadar a partir de los tutoriales que están en las redes, pero la única manera de demostrar que esos tutoriales funcionan, esas técnicas funcionan y que yo puedo aprender es tirándome al agua para nadar. O sea, no se puede aprender a nadar sin estar en el agua. Entonces, esa es una cuestión importante y tiene que ver en este caso con los elementos de la gestión de proyectos y desarrolla la capacidad de gerencia y liderazgo. Entonces, si es necesario hacer encuentros, hacer eventos, trabajar conjuntos, pasarnos material para entender, por un lado, la investigación y por otro lado, la gestión de proyectos, ese es nuestro trabajo en este caso como proponentes de esta iniciativa. La evolución también tiene que ver y le estamos mostrando todas las partes que hemos considerado en la propuesta para ver que el abordaje no es único y que tenemos que ir trabajando también de manera incremental, porque la evaluación tiene que ver con determinar el establecimiento de cambios generados en un proyecto y la comparación con su estado actual quiere decir que hay que planificar y también nos va a ayudar a desarrollar esta capacidad de poder evaluar y es una actividad para mejorar la eficacia de los proyectos, por un lado, y también la calidad de las investigaciones, ¿por qué no? Eh, también cuando hablamos de evaluación, tiene que ver con determinar de forma anticipada la eficacia de las decisiones y la consistencia de la propuesta antes de ser ejecutada. Pues eso es muy importante y cuando nosotros decimos que estamos aprendiendo a evaluar los proyectos, también desarrollamos la capacidad analítica. Eh, y hay un ciclo de vida, hay varios modelos del ciclo de vida de los proyectos, pero entendemos que todo proyecto tiene inicio y tiene fin. O sea, tiene un inicio y tiene un fin que es un cierre. Los proyectos se cierran. Se cierra con un libro, se cierra con una presentación, se cierra con una ponencia, se cierra con una reseña, se cierra con un informe. Entonces, ese tipo de cuestiones es importante entender porque el ciclo de vida de los proyectos es un conjunto de fases que son divididas, en los cuales son divididos los proyectos, y por supuesto esta división está realizada por los directores de los proyectos. O sea, cada proyecto va a tener su propio gestor que va a tomar decisiones, nosotros vamos a acompañar, vamos a sugerir y con los resultados vamos a ir aprendiendo. En el ciclo de vida de un proyecto se definen las fases que vinculan el inicio y el fin. O sea, todo proyecto, independientemente de lo que sea, tiene inicio y fin. Y cuando nosotros miramos ese ciclo de vida, y si vemos en la gráfica, en el verde está el inicio, en el azul, a la parte superior está el cierre, pero hay un conjunto de actividades. La primera es la de planificación, después la de ejecución, la de monitoreo y control y la evaluación permanente de todas las fases, lo que nos permiten también ampliar los alcances, reducir los costos, modificar las actividades, anticipar los cierres, dividir los proyectos. Entonces, en este enfoque de la comprensión de la complejidad, muchas veces los proyectos de investigación no son lo suficientemente claros porque no tiene que ver con entender la investigación en sí, sino el proyecto que le está
que le está haciendo de marco en este sentido y por supuesto las fases de la investigación que corresponden como idea, como anteproyecto, como protocolo, como informe en proceso, como informe final, como ponencia final, etcétera, etcétera, en todas las posibilidades y resultados que se puedan lograr. Como estamos aquí porque sabemos que el mundo de los proyectos es fascinante, el aspecto del conocimiento del investigador inicia en el ámbito ontológico y se fortalece muchísimo en el ámbito epistemológico y construye su experiencia en el ámbito de la práctica. Entonces, eso también es una cuestión importante de comprender. Desde el punto de vista del proyecto, entonces hay una lógica constructiva y esta lógica tiene que ver con los procesos de planificación, el trabajo compartido, el aspecto operativo y los alcances, que es lo que justamente nosotros trabajamos en términos, perdón, de las restricciones que podemos ver y vemos las restricciones como oportunidad, no vemos las restricciones como amenaza en el sentido no puedo hacer. eh, los recursos son limitados, pero la creatividad y la innovación son infinitos. Y esa es la base de esta cupla, por así decir, que es dinámica, la capacidad que hoy tenemos como investigadores en términos de ser creativos, de ser innovadores, la incorporación de las nuevas tecnologías que hacen que muchos de los recursos anteriores hoy pasen a ser menos restrictivos, pero ese esquema es justamente la base tanto de la gestión de proyectos como de la investigación. No hay científica, si la hubiera, propone el diseño de diferentes proyectos de investigación, con alcances, métodos, referenciales teóricos, procesos de trabajo de campo, gabinetes y resultados diversos, utilizando el mismo proceso de gestión de proyectos, no de la investigación. El proceso de gestión de proyectos sería igual. Usaré la palabra similar para permitir estructurar una matriz de hallazgos. En realidad es un cubo, que puede ser más que solo un cubo, pero el cubo tiene 6 caras por las dudas. Quiere decir que podríamos tener 6 dimensiones de investigación de tal manera que esta matriz de hallazgos se transforme en lo que nosotros entendemos como el sustento científico para la presentación de nuevos conocimientos. Eh, la innovación educativa, además que plantear cosas nuevas, renueva el alma de las personas. Por ende, influye en la cultura institucional. Resistirse es natural. Proponerlas es valiente. Adecuarlas es necesario y adoptarlas es inteligente. La idea del CESPE Paraguay en la proposición de esta iniciativa en que me acompaña la profe Betania, justamente poder ir más allá de las cosas que vemos y poder dejar en trascendencia las cosas que hacemos, eh, para que no solamente sirva para la construcción de la competencia del docente, que pueda servir al sistema educativo en este proceso de transformación disruptiva, sino que transforma, que se utilice también en la investigación, para que entendamos a estas áreas como nuevo sentido que nos importa, sentido en la palabra de que nos sirve, de que tiene importancia y de que en la construcción también nuestras habilidades como investigadores, quiere decir constructores de conocimiento y como gestores de proyectos, también nos va a hacer eh, docentes diferentes. Por lo siguiente, dentro de 5 años, los docentes van a ser totalmente diferentes. En una de las ponencias que estuve escuchando, justamente se hablaba de este tema, pero yo quiero también insistir, ¿seremos las mismas personas? Me parece que ese es un punto importante. El docente va a tener que transformar totalmente su forma de actuar, de ser, de pensar, de aprender y de enseñar. La cuestión es si seremos las mismas personas en ese nuevo docente. Y de alguna manera, tanto la profe Betania como yo y todos aquellos que quieran participar de este proyecto, buscaremos este proceso de innovación, de transformación, de creatividad, para que ese docente cambie mucho más rápido, pero que seamos las mismas personas. Muchas gracias, muy amables desde el corazón,
de América Latina, les saludo con el alma, les saludo y les deseo bendiciones a todos, en este caso también con los deseos de la profe Betania que me acompaña y bueno, y del equipo que vamos a conformar, agradeciendo sobre todo al profesor Carlos Viltre por su brillante liderazgo y a todo el equipo organizador para que sigamos avanzando en lo que nos importa, en lo que para nosotros tiene sentido, que es una educación absolutamente renovada para poder construir el futuro. Les agradezco mucho. Hasta siempre.